I know people would prefer to listen to this whole album, but I want to hear from Paula, and so does everyone else. So let's get rolling. JP, start us Yes. off. Hello, everyone. Before I start us off, I want to hand it over to our interpreters for a quick message before we get started. Hola, hola, yo soy Monse y estoy aquí con mi cointérprete Ada y vamos a proveer interpretación simultánea entre inglés y español. Hi everybody, my name is Monse and I'm here with my co-interpreter Ada and we will be providing simultaneous interpretation between English and Spanish. Para entrar en su canal de interpretación ya deben de ver un botón en la parte inferior de su pantalla que dice interpretación de idiomas. Ahí van a seleccionar y escoger español como su idioma preferido si ustedes prefieren participar y escuchar la llamada en español. Ya que es un espacio bilingüe, pueden compartir en español y contamos con la interpretación al otro idioma. Since this will be a bilingual space, we will have interpretation available. You can find the interpretation button at the bottom of your Zoom window, and you can select English as your preferred language if you are an English speaker and want to listen and participate in this call in English. And you want to make sure that you select this option if you are not bilingual between English and Spanish. That way you don't miss out on anything. Please remember to speak at a moderate pace since we are going to be interpreting live and we don't want to miss anything on the interpretation line. También recuerden hablar en un paso moderado, ya que estaremos interpretando en tiempo real y no queremos que nos falte ninguna cosa en la interpretación. Awesome. I'll give everyone a moment to turn on their interpretation and then I'll pass it back over to facilitators. Listo, les voy a dar un momentito para que enciendan su canal de interpretación y se lo pasamos a los presentadores. Thank you so much. Okay, so everyone's Muchísimas situated. Good gracias. Creo que afternoon, good ya morning, todos everyone. están en My el name is canal Juan Pablo correcto. Alvarado, Buenas and I am the tardes a simultaneous todos. interpretation Mi nombre program es Juan coordinator here Pablo at Green Latinos, Alvarado y and I'm estoy super thrilled aquí to con welcome all of Green you all to today's event. Latinos Thank you y so much for taking estoy the muy time to be with emocionado us. de Really darles la quickly, everyone, bienvenida feel para el free to evento de introduce hoy. yourself via the chat, Por favor, si se who pueden you are, presentar where you're en el situated, chat what is it that donde you do. están, desde donde se But yes, conectan. so I'll take it all Y moment, sí, please. vamos a tomar un segundito para And as presentarnos that's en el happening, chat, I just want por to say favor. that our goal Y today is mientras simple but que powerful, se están and that is to presentando, educate, to les quiero inspire, decir and que to tenemos mobilize our esta Latina community meta to tackle the de industry-wide inspirar environmental a and la social challenges comunidad that we're facing today. latina para Together, we'll enfrentar explore los how retos que disinformation estamos impacts our enfrentando fight en for este climate momento. justice and how we Estamos can build luchando por la collective justicia strength to combat climática it. y cómo But before we begin, podemos I'd like to share a few community combatirla. guidelines to ensure a Entonces, antes de productive and empezar, respectful space quería for everyone. compartir algunas So for pautas that, make comunitarias sure para to act with good compartir intent and este assume that others are espacio. doing the same, please. Entonces, queremos And pedirles use the que por chat to share favor comments, actúen questions, or con buenas reactions, and we'll make sure intenciones. to Pueden usar monitor el and chat address any para questions and reaccionar, during the Q&A section. para poner sus reacciones, And sus most importantly, preguntas y también let's vamos a approach estar today's usando la conversation with función an de open mind, preguntas y respect, and a respuestas. shared commitment to También progress, pedimos que please. por favor So tengamos to kick things una off, mente it's my honor to abierta. introduce Mark Magaña, the founding Entonces, para president and empezar, CEO of Green voy a Latinos, presentar a a vibrant Mark comunidad of Magaña, Latino que es environmental el and conservation presidente y leaders committed to fundador de fighting Green climate Latinos, change que and es una environmental organización que injustices está that disproportionately luchando impact por our la communities. justicia climática Mark's que está groundbreaking impactando leadership nuestras stems from comunidades. decades of El experience and liderazgo de leading, Mark being the empieza first con Latino to años de serve in senior roles liderazgo, at both the White House siendo and in congressional el primer leadership, latino where en he tener un papel championed en la critical Casa policy Blanca, initiatives. donde Mark's creó estas dedication to iniciativas environmental and muy social justice has importantes. reshaped how we advocate for Mark our ha communities estado and has been a true comprometido a inspiration in my esta own personal lucha journey as well. So thank you so much, y Mark. muchísimas And gracias, he'll now share Mark, opening remarks and por introduce our todo. special Y guest, Paula entonces Mark Ramos. Mark, the floor is nos all va a yours. abrir el espacio y va a Thank you, presentar Juan a nuestra Pablo, and good presentadora afternoon, especial. everybody. Thank you Hola y for buenas being here with tardes us a today. todos. Gracias por estar aquí Before we con begin, I nosotros. want to take a moment to Antes de acknowledge the empezar, devastating quiero wildfires in California. reconocer los incendios en I Los grew up in Ángeles. LA, and Yo crecí en Los many of us know a Ángeles lot of people that have been y affected nosotros conocemos a muchas personas que it deeply. están siendo Immense afectadas por toll they've estos taken in the life incendios. and the livelihoods of Em, those affected. Ha privado a But gente de su take a moment vida, to de think sus about the impacted trabajos, de sus families, the first hogares. Entonces, responders queremos tomar un that are segundo working para pensar tirelessly en to las protect these familias, communities. en Many of our las members personas que have están lost luchando en their contra de los offices, their incendios, personas homes, que perdieron su casa, sus and we want to make sure oficinas. that we're
em, esas personas que están arriesgándose. Entonces queremos apoyarles, pero también seguir nuestra lucha em, para poder eh, luchar en contra del cambio climático, porque no solo son estos eventos en Los Ángeles, hay todos estos eventos que están viendo cuáles son los resultados del cambio climático. Entonces, en Green Latinos estamos tratando de resaltar la comunidad latina para luchar en contra del cambio climático y tenemos esta doble crisis de información, de desinformación, de información errónea y de cambio climático y vemos cómo eso está dividiendo a la comunidad. Hemos visto estos cambios con los votantes que destacan la vulnerabilidad y diferentes cambios. La información errónea afecta nuestra voz, nuestras comunidades, y por eso creo que esta conversación del día de hoy es tan importante, porque necesitamos esas herramientas y tenemos que pensar en la solidaridad, en cómo vamos a contrarrestar esto. Entonces, es un privilegio presentar el trabajo de alguien que nos ha ayudado a entender qué significa ser latino, latine, latinoa, Latinx, como a ti te gusta decirlo. Paola Ramos ha ganado Emmys, es periodista, contribuye a Telemundo y a MSNBC, donde tiene un programa. A lo mejor muchas de ustedes también la conocen como periodista con Vice News. Antes de que fuera periodista, Paola estuvo teniendo una parte clave con la campaña de Hillary Clinton en 2016. Trabajó en la presidencia de Obama. Trabajó en la campaña de reelección de Obama, tiene una experiencia única, trae una perspectiva única en estos temas que son tan importantes para nuestra comunidad. Paola también escribió este libro que se llama Latinx, buscando las voces para redefinir las voces latinas. Es un libro muy poderoso que habla de cómo el futuro de la comunidad latina está cambiando y también escribió este libro que se llama Desertores y vamos a hablar un poquito más de desertores el día de hoy. También Paula estudió en la Escuela de Liderazgo Público en la Escuela Kennedy de Harvard y ahora está en la mesa directiva. Nació en Miami, creció en Madrid de familia mexicana y cubana y ahora vive en Brooklyn. Entonces, Paola trae esta perspectiva única. Entonces, le queremos dar la bienvenida a Paola Ramos. Entonces, muchísimas gracias. Les voy a pedir que si por favor pueden encender la cámara, si pueden poner... si pueden poner una reacción, un emoji, prendan la cámara, nos podemos poner un poquito como extrovertidos y raros en esta bienvenida. Entonces, aplausos y bienvenida, Paola. Gracias, Mark, y gracias a todos ustedes. Gracias por todo el trabajo que ustedes están haciendo. Obviamente, lo que está sucediendo en California nos recuerda lo importante que es este trabajo y por eso la solidaridad y todo lo que ustedes están haciendo es muy importante. Estoy muy emocionada de estar aquí el día de hoy. No me hago como que soy la persona que tengo las respuestas a todo y creo que esto es parte de la conversación. Hay muchas respuestas, hay muchas preguntas y tenemos muchas cosas que todavía te estamos tratando de entender. Entonces estoy emocionada de conocer también de ustedes y aprender de ustedes y creo que eso es una parte muy bella de esto. Creo que tenemos este reto y se necesita la colaboración. Entonces, estoy emocionada de estar. Gracias a Mark y gracias Monse y Ada por la interpretación.
Estoy emocionado de que vamos a tener esta conversación, Paola. Entonces, vamos a hablar un poco del libro, pero queremos empezar aprendiendo un poquito sobre de ti. Todas las personas aquí son personas latinas, entonces queremos preguntarte sobre ti. ¿Cómo has estado? Publicaste el libro en septiembre. ¿Cómo te ha ido en estos últimos 3 meses y medio, 4 meses? Bueno, creo que ha sido un poco loco, ¿no? El libro lo publicamos hace como un mes y medio antes de la elección y creo que parte de mí quería como que no, no tener razón y cometer un error de lo que, pues, de lo que yo estaba viendo cuando estaba viajando con la campaña. Pero luego, pues obviamente, tuvimos las elecciones y lo que yo había visto en los últimos años como persona latina, hispana, veía que había cambios y había personas demócratas y progresistas que a lo mejor querían escuchar algo diferente, pero luego vimos que Trump, todo lo que dijo Trump no importaba, ganó más de 45% de de esos votos. Entonces, creo que todos y todas estamos tratando de entender qué significa eso y el trabajo que estamos haciendo, pero solo para darte una idea del presente en este momento. Obviamente, pues nada más nos queda una semana antes del 20 de enero. Entonces, ahorita estoy escribiendo un artículo sobre cómo la ciudad de Nueva York está levantándose, poniéndose de pie para proteger a esas familias migrantes. Entonces, muchas de estas personas se deben de sentir protegidas, pero creo que ahorita tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es esa perspectiva de santuario? ¿Va a funcionar o no funcionar? Entonces, ahora, el 20 de enero es mi cumpleaños, voy a estar en Miami con muchas personas que estuvieron ahí el 6 de enero y que sienten que van a recibir un perdón del presidente nuevo. Entonces, así está mi semana. Nada más para contarles un poquito de mi semana. Muchísimas gracias, Paola, por estar aquí, tomar el tiempo. Gracias por trabajar con este grupo de personas que son activistas y defensores del medio ambiente y que están trabajando en sus comunidades todos los días. He estado leyendo tu libro y eso me da una idea de los siguientes 4 años. Todo empieza con la familia, ¿verdad? Y el primer libro que publicaste se lo dedicaste a tu mamá y a tu papá. Y ahora este libro de defectores se lo dedicas a tu abuelo Carlos. Entonces me encantaría escuchar de ti, sobre, pues, qué te formó, cómo te creaste. Yo sé que tu abuelo te decía Pau. Yo tengo una hijada que se llama Pau también. Bueno, mi abuelo, normalmente no hablo de mi abuelo y no hablo de por qué le dediqué el libro, pero bueno, mi papá es mexicano, mi mamá es cubana, mi abuelo fue exiliado de Cuba, se fue de Cuba en los 60, en los años 60, y creo que muchos de nosotros nos podemos relacionar a esta nostalgia. Y él era una persona que publicó varios libros, pero dedicó la mayoría de su vida a esta idea de que un día iba a regresar a Cuba y él se dedicó a esta idea. Yo crecí con un papá que es periodista, mi mamá es periodista, entonces aunque como que no, yo decía, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero de repente me encontré como que me jaló esta carrera. Pero mi abuelo es un buen ejemplo. Yo creo que había algunas dinámicas. Por ejemplo, en Miami hay esta, entre comillas, eh, a estos republicanos. Y mi abuelo era republicano porque estaba obsesionado con Cuba, pero cuando empezó la presidencia de Trump, ahí es donde como que él puso su línea. Él no era una persona que o sea, no era conservadora en su política, pero normalmente no hablo de esto, pero él tenía Parkinson's. Entonces, en España
existe algo donde él podía escoger terminar su propia vida a través de la eutanasia. Entonces, él decidió que quería regresar a España y quería morir una muerte digna. Y hace 1 año y medio empezó este proceso de terminar este último deseo, de terminar su vida con dignidad en España, y ese es el tipo de persona que él era. No importaba la política, él verdaderamente creía en los derechos de las personas de vivir libremente. Entonces, por eso le dediqué el libro, porque fue a través de todo este proceso que yo estaba escribiendo el libro y me siento muy orgullosa de mi abuelo. Gracias, gracias por compartir eso. Yo sé que él fue una persona muy importante para ti. Eh, el primer libro hablaste de tu abuelo, este libro también se lo dedicaste a tu libro. Todos entendemos la importancia de nuestras familias y de vivir en unas familias multigeneracionales. Entonces creo que eso es algo impactante. Entonces creo que eso me lleva a hay 3 marcos que tú presentas en este libro. Uno tiene que ver con crear tribus, tradiciones y trauma. Trauma a veces viene de estos traumas intergeneracionales y identificarnos como en una tribu. Estamos buscando que alguien nos acepte, ¿verdad? Estamos tratando de encontrar un lugar donde nos sentimos bienvenidos. Entonces, tú hablas de estas 3 cosas, el tribalismo, eh, las tradiciones y el trauma. Entonces, si nos puedes contar un poquito más sobre eso y, y eso cómo te ha afectado a ti en tu propio camino y en tu trabajo. Bueno, pues yo creo que como periodista a veces tienes una fecha límite, ¿verdad? Sales a la comunidad, vas a la frontera, escribes un artículo, sales en la tele, y creo que cuando tienes un poquito más de tiempo para escribir este libro, pude ver que yo había hablado con todas estas personas, no solo los casos extremos como la persona de extrema derecha. Hay personas que estuvieron en los Proud Boys, que son latinos, personas que estuvieron el 6 de enero, que son latinos. Entonces, yo creo que en los últimos 3 años hemos aprendido este idioma antinegro, anti-inmigrante. Yo estoy aquí en Brooklyn y aquí en Bronx, en the Queens, lo he visto en persona como algunas personas se sentían más cómodas en atacar em, y hablar de su propia verdad. Entonces, cuando yo me puse a ver todas las personas que había entrevistado, me di cuenta que había esas 3 categorías. El tribalismo, eso me enseñó a entender qué significa la xenofobia, el colorismo, el tradicionalismo, me ayudó a entender ese peso del colonialismo y cómo esa historia nos ha afectado. Y yo sé que aquí en el trabajo que estamos haciendo esto es que ahora estamos en estas guerras culturales que están explotando todo esto. Y luego, obviamente, también existe el trauma, como dijiste, Mark. Pues hay esta manera de que a lo mejor se nos ha enseñado tener como que nos conectamos con el autoritarismo y a veces no hablamos de eso. Tenemos esta idea de que un hombre fuerte que nos va a liderar. em, y podemos ver la historia de los Estados Unidos como que programó a varios países latinoamericanos en pensar que iba a haber este demonio comunista y que necesitamos un hombre fuerte que nos iba a proteger de esto. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que las cosas están un poquito complicadas y tenemos estos traumas y empiezas a entender que la comunidad latina es una comunidad muy complicada
complicada. Y para entender eso, tienes que como que explorar un poquito más en todas estas cosas. Y normalmente no tenemos mucho tiempo para tener estas conversaciones en la época de elecciones. Y ahora estamos en este momento. Absolutely. One of the things that was it's very compelling about your writing Definitivamente, y algo is que that es muy conmovedor acerca you de can la manera get a en que feeling escribes of who you were es through the writing. que And pues I'm puedo curious if you want entender to quién share the eras a través de opportunity lo que to do on escribes y video now, estoy but feliz de poder hablar every aquí once in a while contigo you do por give us video, glimpses. And one of pero one sí of the nos points that was muestras really estos moving to me vistazos y was the end un of chapter punto que me 5. You conmovió spoke about mucho the es al resilience final of del Ruby and capítulo Luna, 5 and hablaste then you acerca de la wrote, you kind of resiliencia opened up a de little bit at the Ruby y very end, and Luna you broke y the te third abriste un wall of writing. poquito You said, y for as long rompiste as la I could, tercera I'd never pared tiptoe my y way around love again. I'd compartiste always que attempt to no write my ibas a andar de own story. puntitas alrededor del And amor y I'm que wondering, siempre ibas a querer how's that going? escribir tu propia What were you historia. Y trying to me pregunto, convey? ¿cómo And, te va? ¿Qué it seemed estabas like tratando you de were almost in compartir? a Parecía como confessional que room. estás en un I want to cuarto de dig into that a confesión little bit and y just see how's that going. quiero que hables un poquito acerca de Juan Pablo and I esto. were just talking Bueno, about Juan even like Pablo y a yo place like estábamos hablando, the no Rio era Grande más, Valley, no no? era como And una I confesión, pero sometimes feel estábamos hablando guilty acerca because I del feel like valle, so much of my work, y me unfortunately, in the last few years is like siento so doomsday, un and I poquito hate that como sometimes. You know, culpable it's de que a like veces mi it's trabajo es and como you know, I ya sometimes I have control, sometimes I el don't, fin del no? mundo But I think y los when you put últimos, sort of the y a veces me fear siento como and the que anger tengo and the control y a resentment and the veces politics no, y aside, like a place like cuando pongo al lado el the RGV, enojo, the el Rio Grande Valley, is a place that I resentimiento really always think y about, el no? Rio Grande Yes, Valley es there's un lugar sort donde of en el que you siempre know, the border pienso politics and the humanitarian crisis, y but the está beauty la to crisis me of a place like the valley humanitaria is actually what people de don't la really talk about, frontera, right? Which pero is like el underneath it all, valle I have no es found algo there que se habla the mucho, most pero debajo de incredible todo esto he organizers, right? The most encontrado beautiful los queer scene, organizadores the más bravest people that are able to increíbles, sort of walk las with personas pride in the queer, middle of all these personas que tensions. pueden estar And caminando I con think orgullo that, en you know, dentro de that toda is esa tensión y esto kind of illuminating that every now and y then poder iluminar is something esto that, you know, that is also part of aquí my job. y And yes, and otras like for me as veces like es parte de mi a trabajo queer también. Y woman, para mí, como una which mujer queer, oftentimes I'm walking y into, muchas you know, veces yo conversations that are entro pretty a tense estas sometimes, conversaciones and with donde son people, muy you know, tensas whether muchas it's some like veces y Christian nationalists, sea pastors, or con Proud Boys, pastores, or a March for Liberty, people nacionalistas, that perhaps cristianos, los like Proud Boys, fundamentally todas disavow estas like personas que who I tienen am estos or who my friends are, pensamientos or fundamentales who I admire, que no me it's dejan it's ser hard, and so I yo think you need to just remain very y grounded ni a mí, ni a mis amistades, ni a las personas que admiro. in sort of in the pride, no, Y es in what difícil, makes you you. necesitas Yeah. mantenerte Do you centrado think it's important en for us este to tipo de have orgullo conversations, meet que te with hace a ti uh, mismo. people who Y sí, are piensas que es adamantly against importante us tener estas and who we are? conversaciones y reunirnos Look, con personas que that's up for están debate. en contra de I don't think it's, and nosotros. I think that's like a Y good mira, discussion esto to have, right? I está think one of the things en that I am debate, up depende de against cada for persona. Y una instance, in my cosa sort que of yo like NBC enfrento, Telemundo world especialmente en mi mundo de how NBC y much Telemundo, airtime do you give es, folks like that? me pongo a And that's a pensar legitimate question, no? cuánto And I'm not tiempo en el here aire to les sort dan a of personas como estas. I understand the Y yo danger in doing that, entiendo no? el And peligro de normalizing hacer violent esto y language or normalizing normalizar these este guys. Like lenguaje I get that. violento. And what I am Y lo obsessed with though entiendo. Y is, lo and again, it's not for everybody, but I y am no es para obsessed with todas las personas, understanding pero what makes a mí me someone like crack. obsesiona What was the entender point of the qué shift? es este Because punto del oftentimes, and I think I cambio, find this on the porque road, and I muchas find, and again, veces not veo everybody, so esto I'm cuando kind estoy of de viaje overgeneralizing, but I think y no todas oftentimes las you personas, find that entonces what estoy makes generalizando, people pero a sort of través del go towards tiempo extremes is typically like a pretty entiendes qué es lo painful que journey, hace no? a las There's typically a personas ir sense a of los like extremos y insecurity, es un there's typically camino some de loneliness dolor, in there, there's typically inseguridad, people that are kind of like searching for belonging, and I soledad, always bring up personas que están Enrique buscando Tarrio, no? The former pertenecer. chairman of the Y Proud Boys, siempre hablo acerca because with de him I saw it Enrique so Tarrio, clearly. Like el here is this jefe like super de macho, antiguo like de los Proud Proud Boys Boys, dude, que es that I un think in señor super Trumpism and in the macho, Proud bien Boys, he Proud found Boy, bien something that he was orgulloso. lacking so Y much. dentro de los Proud Boys, él encontró Enrique, you know, algo que this le faltaba black tanto, ¿verdad? Latino guy in Miami-Dade Enrique, este County. And I hombre negro mentioned that because latino de I Miami, understood and I grew up in the very y yo privileged
Cuban American tendí y Miami bubble. crecí And so en Black la and Latino burbuja desde never privilegiada fit in that bubble. It's as if I cubana was through the years when I americana en would see Miami. Enrique and I would talk to him, Y cuando I veía a kind of understood, Enrique, the power that he pues felt él, and yo when sort of entendí he el found something poder in que él Trumpism. So I think sintió that's cuando sort of encontró where algo I like to dentro de esta ideología what de I like to Trump. find. Y But esto es you bring up a algo really good point, que Mark. pues Like me I don't gusta entender y we can talk ver. about it later in Q&A. Like Y, I'm y not too traes un sure buen punto. what the Y cost benefit podemos is. hablar acerca de esto después, Yeah, pero no appreciate that. sé en realidad cuál es el costo del You beneficio. have described yourself at times as an activist, Sí, and you a went veces te out has and registered describido como people ahead of the 2018 activista, midterms, and in has this, hecho registración de I think you electores have been very prescient when it comes to both durante el the Defectors book, 2018 but even with Finding Latinx, y también you wrote con, o sea, sale ahead of the 2018 midterms. en tu You libro note, and this was published in 2020, and you wrote y that esto fue before then. publicado en I el noticed a trend 2020 y that lo may escribiste become the Democratic antes, claro, Party's pero worst nightmare. Young veo esta Latinos are increasingly tendencia registered as que es independent and como nonpartisan. There are already la signs of this pesadilla trend as early del as Partido 2013. Demócrata, ¿verdad? That Jóvenes year, Gallup did a latinos study que that se found that more están than 50% registrando of como Latinos younger than 30 votantes initially identify as independientes, independent. Young Latinos ah, were more likely no to be independent than older Latinos. partidarios. From what I witnessed during the 2018 Y lo que midterms, yo vi that durante trend is las elecciones solidifying midterm today. del Whereas our parents 2018, have historically represented a esta solid voting tendencia bloc, se the está Democrats, young Latinos are solidificando unknowingly hoy. creating a new Los latinos socio-political jóvenes force están that is suddenly creando una breaking the fuerza stage. Today, it is sociopolítica not que enough está for Democratic rompiendo los candidates to take the esquemas. Latino Y vote hoy no es for granted. suficiente que los And that demócratas, los seems to candidatos have also demócratas led into tomen your en vano Defectors el book, where voto you dig more latino. Yeah. into So I'm how smiling because I just saw Bialy Sí, on the apenas chat, acabo and de ver Bialy is someone that Dialis en el chat I admire so much. y So admiro hi. tanto a Dialis. Y hola, Not to put you on the nada más spot, quería girl. decir, But no para señalarte, tell me yeah, I more mean, about what you saw pero sí, cuéntame más and acerca how de qué es lo you que viste really y had that sense cómo en of realidad overcome that tienes led este you to this book. sentido so look, o I cómo te don't think llevó a este I am libro, not a ¿verdad? genius. I think Bueno, yo no all it soy takes is genia y pienso que todo lo que for toma anybody es, that was and has been on the ground, bueno, cualquier persona que ha and you all estado are o there more than está I am, ahí en terreno to y ustedes están understand más que that yo, things have pero been shifting. And I think eso es lo there's que two toma parts of the poder story, no? entender There's los the cambios. Hay dos positive partes and de la then the more historia, complicated one. The positive lo one positivo is y that lo it is complicado. a good thing Y el to be lado more positivo independent, es que perhaps, sí right? es bueno ser más To demand more independiente of a para party and poder demand como more of a system. exigir más de un sistema, Is más to de un ask more partido, and to ask more than perhaps what your parents could do. pedir That's a good thing, no? So I y think exigir sort of the más de lo que tus distance padres pudieron perhaps of hacer, y eso this es algo bueno. alleged loyalty is a good thing. Y la distancia de The tal vez flip side of esta that is lealtad that es bueno. Y del otro lado de la I moneda, kind of first started bueno, pues seeing yo this clearly even in the empecé a 2016 ver campaign when esto I was still sort of claramente, working in aún en la politics, campaña del because so much of 2016, the cuando estaba theory of trabajando the en la case política, porque of the Clinton campaign is that tanto in de the la face of teoría someone like Trump, de in the face este of caso everything that he was saying, de la the campaña de story was that, Clinton this voting y group could show up in alguien unprecedented como numbers. And I remember Trump y todo lo that que was such estaba a big diciendo la part of what historia, our bosses would bueno, say, era even I remember like the morning una of gran the parte de lo election, que se like estaba diciendo. thinking Y of a la place like mañana de la Miami-Dade County, like elección, that las was personas en what we believed was Miami-Dade, going to be the story. And then of eso es lo course, que pensamos que iba a ser less la than historia. 50% Y of menos this de voting group shows up. 50% Fast de forward to este 2020, grupo and you see that elector se after family presenta separation, y ya after después de la everything that we witnessed at the separación border, familiar y todo lo after que four vimos en years la of Trump, still frontera, someone like Trump después starts de to make 4 anywhere between años de 7 Trump, to 9 alguien point como game Trump with Latinx voters. empieza a And so I think at that point, ganar I thought, con particularly at los the point where I was able electores to leave latinos. politics, Y en and ese ask more punto serious questions pude and see salir de things las on my políticas own. y I think hacer that preguntas was más worth studying, serias no? y verlo por What mí is driving the misma. shift? And I Eso think right now where se vale I estudiar, landed, ¿verdad? and again Y it's evolving, is this está question of, does this go evolucionando, beyond the Trump ¿verdad? effect, Pero no? me Was what pregunto, we ¿esto saw va in más allá del efecto 2024 a Trump? symptom ¿Lo of que vimos Trump, en el or, 2024 fue un and again síntoma it's de an open Trump? question, or Y is también there es una pregunta something abierta, deeper, o no? hay Is algo this ahí más is profundo? this part of this sort of like cultural Es baggage and parte historic baggage that we de carry? Did Trump, como esta did he tap historia into something cultural that is que real, or is it cargamos con simply again like a symptom nosotros. of a larger shift?
I have my theories, but es I think the beauty of the algo moment de we're un in is cambio más that grande we y get tengo to mis talk teorías, about it pero la and then work on belleza that. es que lo Yeah. podemos And platicar y lo you podemos had there trabajar. was a quote in your book about Había Reagan back una then frase en saying, tu libro acerca de to a Latino Reagan audience, you que are Republican, you just don't know para it yet. un And público it's latino always eres been the case republicano, pero where aún no lo they sabes. knew Y siempre ha sido el um, caso donde, there's like you call it a traditionalism within our bueno, así community, como le llamas, esta conservationism tradición, socially, that la might lead them to this. conservación But why que now, tal vez or les why does lleva it a seem esto, like pero ¿por qué forces ahora behind o this por change, qué even ahora new parece immigrants como que can be las fuerzas susceptible detrás de este right now, it cambio, seems, to hasta this los language and inmigrantes this pueden ser ideology? susceptibles What are Yeah. some of the forces behind that? a estas I mean, ideologías, a este there's so lenguaje? much there. ¿Cuáles son las But yeah, I fuerzas mean, look, detrás de I esto? think Hay tanto the ahí, Trump la campaign verdad. and Republicans La love that campaña de Reagan quote, Trump y right? los republicanos le And then you go even thinking about encanta the Real Gun Valley, right? esa Like frase so de much of Reagan, the ¿verdad? Y campaigns después there were like vas al God, valle family, country, y and sort of ves this personas belief que that están with hablando those acerca words de they can Dios, mobilize, no, familia, el país, and y con shift esta the community. creencia However, I think then in pueden 2022, like movilizar post-Roe, y you actually cambiar a see la things that are very comunidad. Y en different, el right? You see a 2022 Latino, y Latinx después de community Roe, that ves que fundamentally la supported comunidad reproductive latino, justice Latinx, and that voted in ways that I apoyó think not la only surprised justicia Democrats, but surprised Republicans as well. So I reproductiva y think votaron you en know, once we get maneras into sort que of the no traditional solamente values, like sorprendieron a los it's a lot more demócratas, pero nuanced, también no? a los republicanos. I think a couple of Y things are cuando happening at entramos the a same hablar acerca de time. los valores One of tradicionales, es como them más, is es más I think difícil, no es blanco y Trump negro, ¿verdad? and his campaign Y creo understood, que particularly in Trump y su campaña 2024, entendieron, that that particularmente en anti-immigrant 2024, que rhetoric esta could also retórica work with some anti-inmigrante Latino puede voters. And I funcionar think that también was con new. And once votantes they really latinos. understood Y that cuando it wasn't just a Miami-Dade County entendieron or que in the no Rio Grande solamente Valley, that era they could en go el to the condado de Bronx and quote Miami-Dade o en el around Valle, here, that they could do it in podían ir Phoenix, that they a could do it in these Bronx, places, they podían ran ir with a that. I think Phoenix. part of the Cuando se thinking dieron is cuenta that de they eso, saw fueron a y lo segment, hicieron. not a majority, but a Y small and growing segment of vieron Latinos that were un becoming more assimilated segmento and de latinos que Americanized, estaban and that they too could convirtiéndose tap into más a form of americanos, nativism estaban and xenophobia. asimilando, que estaban And at the end, teniendo again, esta it's xenofobia, not a que, surprise, right? There's y de nothing nuevo, more no es una powerful than sorpresa, anti-immigrant no hay rhetoric, nada and no más one's immune to poderoso that. No one de la is. So retórica this belief that, you know, antimigrante, because de we esta are who we narrativa, are and the descendant of immigrants, y this no belief that we're somos immune to that inmunos a is flawed. esto. No, it's Y not true. solamente por It's ser descendientes de contagious. It's inmigrantes, powerful. And it no creates significa anger que and resentment, somos and those are like universal inmunes feelings. a Then I think esta what they did narrativa. that Es worked across the contagiosa, es board poderosa, was running with this es extremely universal, es violent, mundial. like anti-trans, Y con, transphobic rhetoric that I con saw, I esta mean, narrativa everywhere I went. antitrans, And that really worked really, violenta, really lo well. And I vi think en that sort todos of los lugares a merged a donde lot of their fui y strategies, no? funcionó muy, This muy bien. Y idea esa that fue trans una de people sus were, estrategias, you hablar know, de esta idea endangering de que las your personas kids, trans estaban poniendo that en trans peligro a folks were sus here, that the hijos, que las government was personas spending trans, money on them and not on bueno, you, que el gobierno but se this us está versus gastando them dinero en ellos y no en theme, I think, ti, y como in que with trans folks, creó they were able esta to really temática de criminalize them. nosotros And it contra also ellos worked because para as I often say, it criminalizar a invokes las personas very trans powerful emotions that go beyond y politics. It invokes evoca fear, anger, and sentimientos disgust. No, this sense of poderosos y disgust va against someone más else. allá And de la política, that is very powerful. crea And then the last thing miedo, I'll say, enojo, again, I think across the board, I think repulsión unfortunately y, there y es muy was, particularly among poderoso. a Y lo small digo de group nuevo. of men, as we Creo saw, I think que there en was grupos something pequeños very de discomforting hombres around the había idea of a black algo woman in power que still, te está, no? And I think what que Trump was able to surgía do really alrededor well de is la again idea de tap tener una into this mujer feeling negra of, you know, en you are feeling poder. insecure and for these Y, reasons, no? And y we're going to lo give que you Trump back that pudo hacer power. muy bien And they es also did llegar a that este really well. So sentido de la there's many inseguridad y por ways to estas dissect this, and I razones, o think a sea, lot of things are vamos a tomar happening, and de we're not nuevo el even talking poder. about the role of mis and disinformation, which Y at ni this siquiera point estamos is hablando really more, acerca no? del It sort of rol de la overshadows everything and información has created this errónea perfect storm y that la we're in. verdad ha creado Let's get into esta it. tormenta perfecta en And la you que guys see estamos it all the time. I ahorita. mean, in your work, Y vamos a hablar it's de esto. everywhere, Y ustedes no? lo ven en Absolutely. su trabajo, Yeah. está en todas And we're partes. seeing, like, Sí, Meta's recent definitivamente. announcement that
Y con el anuncio reciente de Meta, este es el momento para poder Yeah. que Yeah. la gente tome que puedan decir lo que gusten, ¿verdad? Y es interesante, Of course. estamos basados en esta información errónea. Y como dijiste en tu libro, y yo nunca había escuchado esto antes, pero como que am, este asco fue una emoción tan grande que la puedes usar y lo usaron, ¿verdad? ¿Y qué tácticas has visto que se han sido usadas para manipular a nuestras comunidades? Y hubo un término que usaste, este duelo que muere y vuelve a nacer y la información errónea. Me encantaría escuchar más de dónde viene esto y después hablamos acerca de la información errónea, pero cuéntame más, ¿cómo Well, I think funciona? it look, I think it works well Bueno, creo que on everyone. I funciona don't necessarily bien think en that we todos y are more todas, no susceptible to solo it. la gente But I latina, do ¿verdad? think Pero that sí because of creo some of que our ya patterns que on social tenemos media, algunos we over-index patrones on social en redes media. We consume sociales, our news nos no invertimos en longer. No, eso, I mean, de no ahí one's tomamos watching toda nuestra MSNBC, noticia. right? Like who Ya literally like nadie está my viendo grandmother watches MSNBC o no NBC, creo que literally like ni no mi one else. abuela, o sea, We solo mi are abuela y consuming nadie our más. news on Entonces YouTube and on estamos tomando Facebook. toda esa And so I noticia just de think YouTube, de Facebook. naturally there's Entonces just a creo lot que more entry points, to naturalmente get hay us on más Facebook, to get us on entradas WhatsApp, to get us on these para different entrar a platforms. Facebook, para entrar a estas Um, diferentes and that of plataformas course como has WhatsApp, made por our jobs ejemplo. like really, Entonces, really hard, eso right? Like when I significa am que doing nuestro trabajo interviews, es más I'm difícil. talking to Entonces, a por country ejemplo, cuando where yo over estoy 50% of haciendo Americans like entrevistas, fundamentally estoy believe that hablando there's an con invasion at the gente border, que right? Or where a 50% de la majority of población Republicans cree que never hay una believed to be invasión here. Like en la Joe Biden was a frontera. legitimate president. La Over gente no cree que 50% of Joe them Biden debe believe de in ser the great replacement presidente. theory. A quarter then 50% were cree en esta justifying teoría transits. del And so, reemplazo. I say this because Entonces, it's yo kind digo of esto what keeps me up at porque night because es lo que me I feel hace like no poder we're dormir en la living in these noche. two Es very que estamos different viviendo realities, en and estas realidades que that's very son muy daunting for me, diferentes and y I never eso have es good answers to this abrumador. question because Y I nunca don't puedo know contestar yet esta how to get pregunta out of bien porque no sé that versus verdaderamente realities. cómo salirme de Um, esas dos realidades. I think for, of course, También, for our bueno, community, para nuestra I mean, comunidad, the yo examples are, diría que the pues tenemos Democrats are estos communists. That ejemplos works de really que well with los Trump. It demócratas manifests in people son that are cheering comunistas, for ¿verdad? Trump. Eso funciona muy bien The con sort personas of que han sido anger that you're traumadas able to tap eh, into, like por those esas immigrants are getting more políticas. jobs than Hay you, that us esta charging idea de them que this estos disinformation, inmigrantes that works están really well. recibiendo But I más think información que tú o what's más beneficios que overshadowing tú, the eso ha ayudado misinformation is that I también. think it Algo de feeds que a lo into mejor no hablamos lo what I think is a suficiente very cuando real hablamos de la disillusionment that I think a lot desinformación of people have in es the que creo que community las for personas han right reasons, perdido no? esta Some for right reasons, ilusión, no? están Even I think desilusionados. in Y Arizona, creo que like tienen some buena people that I razón. would Por ejemplo, talk to en that I Arizona, think yo he for hablado con many years gente have sort of y been que ya por waiting varios for años han relief, estado and esperando hearing esa ayuda, promises ese and alivio. wanting Han solutions escuchado on estas both parties. promesas, And I think han misinformation is escuchado able to y feed that quieren ver anger, estos no? resultados And de los dos feed partidos. into that like Entonces, resentment. And I creo think que a veces that's where it existe gets ese complicated, no? Because resentimiento y we're not ahí just es donde talking se about mis complica and la disinfo. cosa, We're porque talking no about se how trata that de la builds into información the errónea o de la general distrust that desinformación, people have se trata of de una falta de institutions, the Supreme confianza que la Court, and our gente tiene leaders, en las and the government. instituciones, And I en think los líderes, el gobierno, la that's the Corte complicated Suprema. part. Entonces, creo que esa es la parte I'm going to ask a complicada. couple more questions, Voy a but I hacer want unas to make sure preguntitas that más, everyone knows Paola, pero we want to también answer quiero some of dejarles your saber questions. que So queremos there's a contestar Q&A algunas button de at the sus bottom. preguntas. Entonces, If hay you un go in there botón and que dice pose your preguntas y question, respuestas y ahí in pueden about 5 poner minutes, sus we'll open up preguntas to y some en of those 5 minutitos questions. I'm sure vamos a Lauren Terry abrirlo a want to las ask. preguntas de los participantes. This is a Entonces, hard question esta es una because I pregunta un don't know poco the answer to it, complicada and we've been porque working Oh, on it. no great. conozco la We've been working on respuesta this for a y esto while, es algo que but hemos have you estado tratando seen de anything that contestar por successfully algunos counters años. ¿Tú has against the visto cosas disinformation? que han I think funcionado people para like you. luchar I en think contra de la yes, desinformación? Sí, claro que sí. Personas como ustedes. Em, I'll use bueno, voy Arizona a because I was usar just el talking about ejemplo de Arizona. I Arizona think porque when I acabo de every hablar de time I'm Arizona. there,
Cada and vez que what voy a gives me Arizona, hope, for lo que me instance, da is esperanza that I always leave es understanding que that the people siempre me that voy really con have a esta community idea feel are on de the ground, que la They may gente not que be está looking at conectado me, con la they comunidad, a lo may be mejor no on me van a ver a Facebook, and they mí, a may lo be on mejor WhatsApp, están en but Facebook, a lo mejor the están en sort of the WhatsApp, local radio stations, pero ¿no? De la Radio Campesinos of the estación world, de radio como las Radio promotoras, Campesino, las the organizers on promotoras, the ground, like los I think organizadores there have been, comunitarios over a son las decade personas of que llevan más groundwork de 10 años haciendo that este is trabajo leading en la to a type of comunidad trust that I y think eso is hard está to break. And llevando so, a yes, un while we're in tipo this de the confianza que es difícil de misinformation romper. bubble, Entonces, like sí, tenemos esta I do burbuja always de want to información remember that errónea there are y like siempre community quiero leaders and community recordar que members hay on the líderes ground comunitarios and that en know sus what they're doing and comunidades that que know saben lo que to están talk to the haciendo, community que mostly saben because we're hablar talking con about su trust, comunidad, porque estamos hablando de it's la who will confianza. who will this Entonces, se person trust the trata de most, ¿no? And when you look at esta the persona map, we know who those a quién, community members are. And so eh, it's just a matter con quién of tiene confianza o a quién that le va a always creer. gives me hope. Eso es lo que me da That makes a lot of esperanza. sense. And I hope, Excelente, through our gracias. work, through Juan Pablo, through Ojalá our a comms través de team, nuestro trabajo, el that trabajo de we Juan are Pablo, el breaking equipo de through comunicación, uh, ojalá estamos rompiendo un this poquito very powerful and organized disinformation and esta misinformation información coming que from es muy poderosa y está all muy over the bien world, organizada a hitting us través de directly. Exactly. todo el So mundo. that's Claro que sí, I sí, think it's gonna sí, sí, something that sí. is Creo vital que to es our algo que es efforts muy to importante overcome con the climate nuestro crisis, trabajo cuando because estamos luchando this en contra de disinformation la that's running crisis rampant in that area is climática. so strong. Em, We've entonces, historically pues and politically, we've always históricamente y assumed that políticamente once siempre hemos people of color ha become the asumido majority in que cuando las 2045, personas that we got it made, racializadas se that vuelven we're la going mayoría to de be la in población en los control of Estados Unidos en el policy and 2025, politics, ya vamos a and poder controlar todo, vamos a that poder controlar la política, that esto, lo dream, that otro, este concept that sueño, este then we're going to be free, concepto de que después de que is not lleguemos a este coming to número vamos a fruition, because ser I think libres, no it's hemos not visto que eso es as la automatic as we thought realidad, it ¿verdad? was going to be. No es That algo this automático doesn't como habíamos automatically translate presumido. into progressive political Entonces, gains. eso no significa que porque eres una persona racializada, I'm ahora eres una persona trying to talk progresista. and figure out about Entonces, lo que estoy how do we tratando de decir o lo que estoy learn some pensando lessons es que and cómo be able podemos to aprender algunas both in lecciones y policy cómo and podemos communications and mejorar nuestras relations políticas, and nuestras organizing, comunicaciones, nuestra organización as we seek to comunitaria, nuestras mobilize relaciones para future movilizar champions within our estos communities on campeones, our issues. And our campeonas issues que van a defender of, nuestros clean temas. air, clean water, Cosas como el protecting aire land, limpio, proteger la tierra, protecting agua our limpia, communities, our health. proteger nuestras comunidades, nuestra Those are our salud. traditional Estas issues. son cosas Our tradicionales we para nuestra not comunidad. not to waste, to Entonces, reuse, to repurpose, to repair. reusar las That cosas, is our arreglar las grandparents. cosas. That is our Esas parents. son cosas que hacían That's who nuestros we abuelos y are. We abuelas, know nuestras mamás y we papás, know ¿verdad? to Sabemos be able eso. to reuse, and Sabemos we're cómo taught those things. reusar, We are sabemos cómo cultural reciclar conservationists. eso, sabemos Right. So cómo how do we conservar como bring parte de back nuestra cultura. Entonces, lo que te estoy tratando our de preguntar es population cómo to podemos be able traer to nuestra comunidad, know that nuestra it's población, our mission, it's our para part of poder our decirles que heritage es parte de to be nuestro advocates trabajo, for nuestra protecting misión vulnerable populations, en poder to encontrar be able estas to, comunidades turn these vulnerables. lessons Entonces, into ¿cómo actionable podemos strategies usar for organizations estas like Green Latinos lecciones and all para partners. We need to tomar be able to do it acción? now. Entonces, como Green Look, Latinos, I que don't know estamos if I'm the trabajando en best diferentes person to answer comunidades, that, but I think lo you tenemos just que answered your hacer own ya question, ahorita. right? Creo I'm que sure, and I tú, won't put you Mark, on the acabas de spot, but I'm sure contestar if tu I asked you, what pregunta, do you porque think si yo went te wrong preguntaría with a the ti, last election? ¿qué crees I'm que sure you would no have an answer, funcionó no? en And if la I were to última ask you, did elección? Yo people listen creo to you? You que would have another tú answer. Or tuvieras if I were una to ask everyone on respuesta. this O si chat, yo le like, what do you preguntaría a think, no? alguien Or how aquí en can we este open chat up o the en esta system? How llamada, can cómo sort podemos of abrir people estos at the forest sistemas, power cómo podemos bring in new enfocarnos voices? en que You las all personas are estén en going el to centro have del poder. really good Ustedes, answers around sort ustedes of the van a root tener causes las of what went wrong and how respuestas. we can do Ustedes better. saben qué funcionó, qué no funcionó y And qué so I'm puede gonna leave ser that at that. mejor But en I el think futuro. I think Entonces lo voy a I think dejar you're ahí. touching on, I think, Creo que what tú, makes Mark, this moment we're in estás so tocando o uncomfortable, no? I mean, at hablando least for sobre me, este tema que pues I es lo would que have nos hace imagined that in the year incómodos. Bueno, por lo menos 2025, to your en el point, you know, 2025
someone like Donald Trump alguien como as he was Donald Trump promising mass deportations and prometiendo las flirting with deportaciones authoritarianism masivas, and eh, defying the rule of law, that someone usando, like him, as rompiendo we la were sort of ley. shifting, to your Esto es point, to alguien a type of country that, que vino al well, was poder supposed to look very mientras different from que where we are now. I would have supuestamente es never un país imagined that we muy would be having diferente. this Yo conversation. Like I just, nunca I me honestly imaginé wouldn't have. que So I think íbamos a that's, estar I think teniendo esta that's kind of conversación. the Creo que esa es la what parte makes all of clave. this so Por almost eso surreal, creo que regardless of es your algo como politics, que un no? poquito surrealista, no But importa I cuáles son think tus as políticas. sort of, Creo Democrats and que como progressives, as people demócratas, are trying to progresistas, find como answers to what personas que happened and están how can tratando we de contestar esta pregunta de do ¿qué better? pasó? ¿Y cómo I podemos assume and I know that mejorar? you all Yo creo que have way better answers to that than ustedes I do. tienen las What respuestas, I know I tienen have to mejores do on my end respuestas que is yo. to be Yo a better sé, de listener. mi parte, yo tengo que I escuchar mejor. recognize sort of the Yo media bubbles that I'm reconozco in que that at como times una are persona que completely está unaware of en the los other medios, conversations that are happening no around me, estamos conscientes So de I know I have otras to be a better listener conversaciones. Entonces creo que tengo in que that escuchar sense. mejor en And ese I know what I have to sentido. do now is sort of Yo both hold sé people que accountable ahora yo and tengo also que continue to hacer que sort of las personas humanize a sean lot of things, responsables like y moving también forward as we're poder starting the next week. humanizar a I know ciertas I probably comunidades. have Y to eso do a puede way empezar better la job semana que at viene. saying, like Yo understanding creo that all the que stories and all the work that you guys are puedo doing is hacer fed mejor into these trabajo sort of media en ecosystems as well. Does that make pensar en sense? estos I don't have a good answer ecosistemas to that, de los but I'm sure medios también. you do. No sé si estoy contestando bien la You do. pregunta, pero pues creo que Fortunately, tú I'm not tienes la you're not the respuesta. reporter today, so Qué I don't bueno have to que no answer eres la that. reportera, I'm like, entonces let no me te bring voy a it back hacer to las you. preguntas, no te voy a Question, contestar tus our last preguntas. question Pero before bueno, we got la some good última pregunta Q&A antes de que pasemos questions a coming up. preguntas y My respuestas de last los question is for you, as I've participantes been es, asking a lot of y people le he preguntado esto a that I know, mucha gente and I need to hear em, this. y What's me giving you hope? encantaría escuchar de ti, ¿qué es lo que te da Experience. esperanza? What gives me hope? Bueno, ¿qué me da esperanza? What gives me hope? Okay, so even yesterday I was Ayer, talking por ejemplo, to estaba someone from United platicando Farm con Workers in the alguien Central de Valley, and United we were Farm talking about Workers en California, en la the parte de raid that California happened Central, there last y weekend, I hablamos believe. de la And he redada que was sucedió el fin de semana obviously we were pasado. talking about people that were Entonces detained estábamos hablando de las and personas que are habían already sido in Mexico, but one of the things detenidas, that he hay mentioned personas was que how ya habían deportado a incredible México, it pero algo was que mencionó to esta see persona people es on the que era streets, increíble ver I think one of the gente en things las that the raids in the calles. Central Valley Creo did is que una de las because cosas que CBP sucedieron was in public es que spaces. en They weren't estas going to houses, but they redadas, were in public spaces. I CBP, think the la message migra, that sent to estaba the community was yendo a stay estos in your lugares house, not don't públicos y leave. lo And que so nos one of the estaban things that this tratando de decir organizer es was telling me quédense en was sus the way casas, in no which salgan en people, of sus course, casas. are like Y are already afraid obviamente la because gente CBP tiene feels miedo emboldened porque to CBP go to se those neighborhoods. siente que But then puede what he ir a said estas was that he was comunidades, already pero lo que seeing le llamó la that it felt atención a good esta to see people persona like era on the streets, ver not que las backing personas down, kind of estaban like saliendo, not going back no se into the estaban quote unquote like dejando shadows, ser and I think it's that second, amenazadas, third no generation estaban of escondiéndose Latinx folks en las sombras, that disculpen. is that will fight. And so Entonces, hay that esta gave me otra hope for a generación second. de personas I latinas que love it. están You just dispuestas gave me a hope. luchar y I eso es love algo it. que me Thank you. da esperanza. Eso me acaba de dar esperanza. Gracias, Let's do some Paola. rapid fire questions. Entonces, This vamos a is the hacer unas rapid fire preguntitas section of our rapiditas. Esta Encuentro. es la So, parte de preguntas JP, rápidas. Entonces, Yes, of JP, course. ¿cuál es la And primera thank you so much, pregunta? Paola. It's been Muchísimas so gracias, insightful. Paola. But really Esto quickly, me ha before we get into ayudado the rapid fire muchísimo. questions, Antes de I que do pasemos want a to las prompt partes de us to preguntas y all come on respuestas, camera so that quiero we can take decir, a quick picture, si por inspire favor Bad pueden Bunny's new album, prender Debí tirar más eh, fotos. That way we can remember this cámara, moment, porque especially estamos with muy Paola. inspirados It's a con special el moment. nuevo álbum So de Bad please. Bunny, de Debí And I'll head tirar over más fotos. to Tia Entonces vamos a tomarnos una foto or Eder. todos juntos. Entonces, si por favor pueden prender la cámara. Nosotros nos encantaría verles. A ver cómo le puedo hacer. Voy a tomar una foto de cada una de ustedes. Sonrían. 1, 2 y 3. Qué lindo, qué all lindo. right. Muchas Thank you so gracias, much, everyone. Cumbia. Okay, so for the Gracias a sake of todos. time, we Bueno, will not be able to entonces, get to all the ahora questions, no but vamos a poder I will do my contestar todas sus best preguntas, pero to voy answer as a many as I tratar can and de see how we get hacerlas along. más que So pueda, a first ver one cómo coming in nos va. from Rebecca Entonces, la Paula. primera viene She's de asking, based off your Rebeca. research and Y analysis, how much Rebeca quiere does social saber class que factor in basado political views en and perceptions? tu investigación, cuéntanos un Um, poquito cómo la clase social I mean, I afecta think las that's, of percepciones de course, I las think personas. that's part of it, Bueno, but I think buena pregunta. Eso es parte what
de la conversación, pero para mí creo que algo que me llamó la atención es que hay personas recién llegadas que acaban de llegar de la Florida y están tomando esta retórica anti-inmigrante. Es como que se parece un poquito a esta perspectiva cubana en el sur de la Florida. Entonces, creo que al principio definitivamente había una división de clase. Podía haber estas burbujas de Miami, de California, Nueva York, que estaban actuando de esta manera basado en clase social. Pero ahora lo que he estado viendo un poquito más es que la gente está retando eso en el lenguaje que usan, en está el lenguaje transfóbico, en estas guerras entre diferentes opiniones políticas. Entonces, creo que la clase social, el estatus migratorio, todo eso tiene algo que ver. Entonces, no es como que estaba totalmente sorprendida, pero sí me llamó la atención. Eso es parte de la historia también, que hay estos patrones y esos patrones se ven en muchas partes diferentes. Entonces, nadie es inmune. Hay personas evangélicas. Hay personas que están en este espacio, no es solo una clase social o una clase económica. Creo que eso es algo interesante Yes, of course. y And algo that que me llamó actually la is a atención. good segue to the Sí, second y question claro que sí, coming from esto me lleva Sean. a otra Do you think pregunta our que strong viene de size in our Sean, communities are why que Trumpism and the right is able to dice attract so many que voters? si crees, ¿por qué crees que Trump I pudo think I think that even Joseph, atraer he said something interesting. tantos votantes Again, si tenía que not ver the con la majority of religión regardless. I think y las oftentimes the personas first question I have for evangélicas? people Bueno, a veces that yo are le coming to pregunto a this la country for the gente first time is, cuando vienen a este what's the país first por thing you primera do? vez, ¿qué es la primera cosa Finding que community in haces? churches, not Las feeling personas at van a la home, and getting iglesia, into those ¿verdad? safe spaces Encuentran su is comunidad, se many times the sienten first places that people go to. And seguras y I creo que eso think es algo que mucha gente hace cuando and I primero saw it llega al obviously a lot in the Rio país. Grande Valley. I've seen it in Entonces yo lo vi California. en I've el seen it here, Valle, even lo here in vi New en York. I think California, lo vi these en traditionally Nueva safe York. spaces, Hay a estos lot of these lugares que evangelical son, entre churches, for comillas, instance, lugares in the last seguros couple of years have become em, y extremely estos lugares politicized. ahora se han And I vuelto think muy políticos o se han vuelto muy Trumpism has been able politizados. to Y creo que understand el the trumpismo power that lies in ha those podido walls, ¿no? usar And to eso understand that Latinos y are ha the fastest podido growing group of entender evangelicals, to que understand that la so comunidad many people that are latina migrating evangélica está from, creciendo, Guatemala, El Salvador, que la gente these are viene de countries where over Guatemala, El 40% Salvador, of the population of donde Guatemala más de is evangelical. And 40% de la I think población they ya es una understand that there's población an evangélica. opportunity to Entonces entiende politicize que hay those una spaces. oportunidad para politizar a esas personas y It esos starts with espacios. a powerful Entonces empieza pastor, con algo como and un it can go all the pastor way down to muy people that are campaigning poderoso in the parking y of these luego spaces. son But I think for personas que sure están they see haciendo an opening campaña. there. Entonces creo que hay una posibilidad ahí. No, thank you, thank you. And so another question coming from Jennifer that I Otra think is really pregunta que interesting viene de is Jennifer, she que es muy flags that there's a strong interesante. pro-choice Ella and pro-environmental dice movements in Latin que America. We've seen it in Mexico, hay for example. Do you muchos think these are movimientos being ignored by our community in the pro, US? And if so, in what way and pro why? elección y A pro strong medio ambiente pro-choice. en Yeah, Latinoamérica. pro-choice and Y pro-environment hemos movements in visto Latin esto en America. México, por ejemplo. ¿Por qué hay Yeah, there estos is. I mean, and I think movimientos? that's what I mean. Look, at the end of the day, Sí los hay al final del día. Trump didn't win the Latino vote, right? Like, I mean, Trump no he ganó didn't, el right? voto So I think latino, the no lo majority of the hizo. community is Y la pro-choice, mayor is parte for the de la environment. I mean, comunidad that's the es majority of people that we're pro talking about. I think elección, you're right. I mean, to pro me, like justicia seeing the reproductiva, uprising in pro medio Mexico, like the ambiente y reproductive la mayor parte justice de las personas de las que movement, estamos like through Latin hablando. America Estamos has been viendo inspiring, esto has been en incredible. México, que ha estado And so creciendo el I think movimiento one of the lessons por learned, la I think justicia reproductiva for y many en election cycles Latinoamérica was ha like, sido yes, this is a tan community that inspirador. believes in reproductive justice, Y that sí, esta es una believes in comunidad climate que change, that believes in cree these things. en el And that is the cambio majority of our story. So climático, I definitely en la don't want justicia reproductiva, en to estas sort of take away with cosas. that. No, I think when I talk about Y defectors, cuando we're still talking about hablo like a small mucho but growing segment of the acerca community de un that has been sort grupo of bombarded que es with pequeño y this está misinformation. creciendo, But pero I este think grupo the ha sido reality is we've bombardeado set. con esta información No, thank you errónea, very much. pero Last la question in the realidad es interest of lo que time, acabas de decir. comes from Sara. Gracias. Última She says, pregunta viene de Paola, what Sara. problematic Dice behaviors do you Paola, think are continuing to hold our ¿qué community back and even oppress comportamientos each other? What are ways that we can better treat problemáticos and behave with each other, and how can siguen this be connected como to the values we hold manteniendo or nuestra aspire to? comunidad atrás o nos mantiene Problematic behaviors. oprimidos? I think
Yeah, Estos well, There's a comportamientos, bunch. hay muchos Um, comportamientos que son uh, problemáticos. um, I mean, look, I mean, I'll give just a very, even just like a personal one on, and Voy within a my work bubble, no? compartir un ejemplo personal Even dentro de mi understanding burbuja de the trabajo. way that some networks are choosing to cover Entender las maneras que immigration. algunos The medios language that we hablan use is very acerca de la problematic, and how we inmigración. refer to each El other is very lenguaje que problematic. usamos es And I think that, problemático. like, I La won't manera give names because I'll get in trouble, but I en que think nombramos es just problemático. Pero no voy a decir for nombres lack of a porque tal better word, vez policing and pues, ensuring that we are no using me the va a ir right bien, language when pero we talk about the border and we talk about asylum poder seekers. And when we're usar covering this, este it's going to be lenguaje extremely important because correcto cuando one hablamos of my acerca de la fears already, and I'm frontera seeing it, is that y las personas que some networks buscan and some asilo reporters and some people in político, power algunas won't do redes y that correctly. medios y And so I think personas the en more we can poder do no van a in hacer terms of esto de holding each manera other accountable when it comes to that, correcta. Y hay the better. que no, thank you. Again, being from responsabilizarnos the Rio Grande y Valley, hacer that's something that mejor en resonates with me esta because it's área. definitely something that comes up a lot. And Sí, coffee gracias de shops or even nuevo. with my Y lo family que always kind of nombraste acerca had to del monitor how things are valle being described, surge mucho. Hay que Yeah. monitorear cómo But thank las you. cosas se Thank Thank you you están for for those questions. Yeah. describiendo. no, of course. Thank Sí, you for muchas everyone gracias por las for the questions. preguntas y They're gracias great, a and I'm todas sorry las that we couldn't get to all of them, personas but Mark, I'll hand it over por back to you. hacerlas y perdón que no pudimos llegar a todas las preguntas. Paula, thank you. No, thank you. Paola, I got gracias. Sí, I gracias, got this Mark. book for Christmas. Tengo I got este this book libro, in the summer, me llegó and I don't de read. regalo de Why do you do Navidad that? Why do you do that y to us? esté en el verano. Y sí, You no, gotta know what no son you libros gotta know what's fáciles de leer, pero you gotta know what ¿por you're qué te facing. haces eso a ti And mismo? for us, being able Sí, to pues tienes que ver go for Green a qué nos Latinos and our estamos members, it's enfrentando. being able Y to para grow, nuestros to miembros de Green constantly be dynamic, Latinos, hay to que know seguir what creciendo, who hay people we're trying to que serve, the people we're trying to, how saber to the communication we need. qué tipo de comunicación So necesitamos para I'm poder encouraged that servir a las you're out in the personas que field servimos. doing the work you're doing Y les with invito, integrity, ustedes que with están ahí honesty, afuera that haciendo you're el reaching the people trabajo, you're que reaching, that lo you're facing some hagan people con who you'd integridad, rather not be in front of, but you're que doing that están hablando con hard work. personas que tal vez It's brave no son las and con it's las que real, quieren hablar, and we pero lo commend you. están haciendo y Um, es, I'm gonna o tell sea, you that I muy won the de cage mucho match fight to orgullo lo be están able to interview haciendo. you Gracias. amongst our staff. And Y so ya te puedo it's been an honor. entrevistar aquí, I entonces es un honor hope we get poder to work more with you. platicar contigo. So Ojalá know that podamos our trabajar más issue and our contigo, community is not going porque away, sabemos that we que will and nuestra are the problemática de nuestra leaders comunidad in fighting no for the se va a future ir. of our Vamos a community seguir God, our luchando, existential future with the luchando para climate nuestro crisis. futuro, para nuestra And I comunidad. appreciate the work that you Vamos a do. seguir And No, thank you luchando to all of you. en I'm contra going to de tell you more esta about crisis how to join climática. us, and then we'll give you your last word. Y Yes. Thank you all vamos for joining us a today, pasarle la and palabra a Juan especially Pablo for the thoughtful engagement and y the critical después conversation ya nos das and the la última questions. palabra. Again, they were all amazing Sí, questions. Sorry muchas that we couldn't get to them. gracias por esta But as we're participación, facing esta these challenges, especially in conversación. the moment, from Gracias climate por todas las crisis to preguntas. De disinformation to nuevo, hurting our perdón que communities, no pudimos one llegar thing a is clear: we todas, cannot pero tackle these issues sí, alone, estamos enfrentando and we must estos stand together in a community desafíos y that to create a especialmente en este better, healthier, and more momento just de future. crisis So climática, this is why I de urge each and información every one of you to errónea join que Green Latinos. está Again, Green usando Latinos is como a blanco vibrant nuestras and growing collective comunidades. of Una environmental and cosa climate nos queda justice leaders. claro, no Membership is podemos super hacer easy, esto flexible, and open solos to y individuals and tenemos organizations alike. que So by becoming estar a en member, you'll gain comunidad access to juntos para resources, opportunities to poder collaborate, tener un and a platform to futuro amplify más your voice saludable in y the fight for mejor. Y environmental por eso liberation. So if you les go onto our invito website, a que it se takes unan a less than Green 5 minutes Latinos. to sign up. Pueden ser miembros, Together, pueden we are ser stronger, and our membership líderes will del continue clima to y del help medio us through this vital work, ambiente. both at the La federal and local membresía es levels. Just want to say abierta y thank you again, and we look flexible. forward to welcoming you into our Entonces, comunidad. por favor, únanse a nuestra membresía. Pueden ir a nuestra página web, toma menos de 5 I'll minutos. just say very, very quickly once again, thank you. Y Thank you quiero to all of you for taking agradecerles. the time to Gracias. join, and more than anything, thank you Sí, for muchas what you gracias por do. estar aquí, I por reiterate the unirse. importance Gracias por todo lo of que having Green hacen. Y Latinos digo de in nuevo this la landscape, and their importancia work de is poder tener incredibly a important. So again, latinos thank en you for este the opportunity, panorama, en este and trabajo. Es increíble. Gracias fortunately, por la unfortunately, I'm oportunidad. sure we will be having many of these Afortunadamente, conversations. So please, those desafortunadamente, vamos a use me seguir as a teniendo resource, estas and conversaciones we'll más y always try our más. best, to work together. Úsenme But thank you. como recurso y Gracias. vamos a intentar trabajar Bienvenidos. juntos. You.
Muchas gracias a Thank todos. you. Bye. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.